Muy buenas tardes, gente bonita de todo el mundo. Les traigo este video que se llama y se titula Brooklyn, Oregon 2 y espero que lo disfruten. Aquí comenzamos. Una zona de Oregon que colinda más o menos con California en Harris Beach State Park. Y este lugar está a más de 800 millas, que son como más de 1200 kilómetros de Los Ángeles a Brookings, Oregon. Llegamos después de haber recorrido más de 12 horas y tener un acampamiento. Acampamos en algún sitio, después rentamos una casita hasta llegar a Brookings, a este bello lugar que pasamos por ahí y nos paramos y dijimos, bueno, vamos a ver qué tal está este lugar. Y al ponernos en el parqueadero o en el estacionamiento, vimos un pequeño camino que nos llevaba a un mirador y vimos esto que se encuentra aquí, esta belleza, que parece otro mundo, pareciera que no estamos en la tierra, un sitio tan hermoso como este que está aquí, que parece una caverna y tiene un mirador espectacular hacia el mar. Pero antes, muchachos, por favor, suscríbanse, háganle clic a la campanita para que les lleguen las notificaciones. Si no lo hacen, ya les he dicho que les voy a jalar las patas y me muero en estos días. Voy a ir, no importa que tengan juanetes, ojos de pescado o les vuelan las patotas, yo voy y se las jalo. Así es que inscríbanse, ¿ok, mi gente? Y sí, después de recorrer ese pequeño camino que nos llevó hacia abajo a este lugar, a esta playa, muchachos, miren qué bonita playa encontré aquí. No había mucha gente, eso es lo que se me hizo un poco raro. Es un lugar un poco escondido, pero debe de ser conocido. Ver así como chocan las olas desde lo lejos, cómo chocan las olas en esas rocas que se encuentran en el centro, allí en el mar. Es un lugar muy paradisiaco, algo que yo no había visto en los lugares que yo he andado. Se me hizo con una belleza extraordinaria, un lugar bello para visitar, muchachos. Muchas veces cuando la gente viaja a Oregon, que es bonito, pero pasan por este camino, el 101, pero nunca pasan a visitar estos lugares. Por aquí es el camino de estas ballenas que van en migración al sur y al norte, depende. Si van para el sur, al santuario que está en Baja California a criar, a tener sus críos. Y después de que pasa el verano, bueno, estos animalitos regresan para el norte. El puente natural, muchachos, este puente les puedo contar una historia de que al verlos de lejos, como aquí, a lo lejos se ve pequeño, muy bonito, pero cuando uno va a visitarlo, tuvimos que recorrer un camino un poco largo y que formaba una especie de U, pero se nos hizo largo y nos regresamos. No vamos, está muy lejos. Entonces, muchachos, aquí en este puente, al regresar nos encontramos un pequeño atajo. Sí. Porque no se puede uno meter, ¿no? Y ya al irlo recorriendo, muchachos, se notaba peligroso y al final de cuentas sí que era peligroso. En la fauna de Oregon encontramos estas salamandra, pero no esta. Quiero que comparen esa salamandra tan pequeña a la salamandra anterior, que tiene como 15 pulgadas, 30 centímetros más o menos de grandes. Son salamandras gigantes que hay allí en Oregon. Son bonitas. La fauna muy bonita también, como ese abeja, no sé qué era.
Y al seguir recorriendo este camino encontramos raíces y accidentado, muchachos. Un poco difícil para caminar en este pequeño shortcut, en este pequeño atajo. Este es el caminito. Y este es el vacío para allá. Ay, va uno a dar hasta allá abajo, hasta el agua. Y como lo dije ahí, muchachos, ese caminito accidentado, si tú te equivocas 1 metro hacia la derecha, vas al precipicio. Cuando lo vi me espanté mucho porque dije, wow, si no me agarro de las raíces o de un árbol me voy a ir para abajo y todavía quiero vivir muchos, pero muchos años. Si es que estaba un poco peligroso poder recorrer ese camino, porque aparte de accidentado había unas partes que tenías que caminar en la exactamente orilla de ese risco, y con riesgo de que si das un mal paso, cometes un error, te vas hacia abajo. Este atajo no fue hecho por las autoridades, por lo que me pude dar cuenta que fue hecho por personas que van ahí, que deciden hacer un atajo sin importar los riesgos que uno pasa al ir hacia allí. Además, muchachos, de que cuando andas ahí te corres con el riesgo de encontrarte pues con un oso. Bueno, podemos encontrar ardillitas, pájaros muy bonitos que andan por allí trinando. Pero sí, los osos creo que son los más peligrosos, que no como quiera te van a atacar, pero sí hay que tener mucho cuidado y respetarlos, respetar su espacio, dar vuelta, pero no darles la espalda, porque en una de esas su instinto de defensa o pueden seguirte para atacarte. Eso puede pasar. Sí, pero aunque uno anda por aquí siempre en la naturaleza, pues uno tiene que saber un poco cómo lidiar, ¿no? No nada más con los animales, sino con la misma vegetación, porque puedes encontrar algún arbusto que sea venenoso. Hay que saber conocer un poco de plantas, y si no conoces, pues simple y sencillamente tú no pruebes nada que tú no conoces. Recuerdo que yo probé una pequeña bayita, una bolita, porque dije, se ve esta fruta que está rica, pero antes de eso solamente le di un pellizquito, muchachos, y me lo puse en la lengua, en la lengua nomás lo sentí su sabor y lo escupí completamente. Lo más que pude, lo escupí, pero pasaron como 5 o 10 minutos y me mareé un poco. Me sentí yo un poco como ido, como drogado, como que era muy potente. Si no hubiera sabido la táctica de probar pequeñas cantidades, si me duele la cabeza, si me duele el estómago, jamás probarlo. Si no lo hubiera sabido, tal vez me hubiera envenenado y muerto. Muy bien. Después, muchachos, de que casi se me salían las tripas de estar caminando entre arbustos, subiendo troncos, brincando troncos, llegamos aquí al puente, que sigue siendo un camino. El puente es como un cruce al otro lado. Pero, muchachos, ver que era acá muy difícil. De ahí, ya estando en el puente, se ve una altura espectacular. Es más, esa vista que fue tomada de ahí, de ese sitio. Nos sentamos ahí en el puente, pero me sentí yo como una lagartija agarrada del suelo, porque sentía que la altura me jalaba hacia abajo, hacia el espacio.
Y sí, seguimos ahí un rato. Lo que pude ver ahí Aquí es un estando ejemplo de lo que sentadito, sucede en el mundo por disfrutando la millones de años. tranquilidad, sintiendo la brisa que me ¿Sabías caía que aquí en la cara, bien rico, muchachos. No tuve el valor de cruzar el puente, ni Erika. Nos quedamos ahí por un rato. Sentíamos que si dábamos un paso más, además que era de mañana, en la mañanita hay rocío y pues ir sobre el puente, yo pienso que si se te resbala un pie, adiós Mateo, bye bye, nos vemos en el cielo o en el infierno. No, muchachos, si es que está peligroso, para pasar ahí tiene que estar bien seco. Y además, muchachos, estar ahí en ese sitio y disfrutar. Aquí este lugar se llama Thunder Rock Cove Loop, o piedra o cueva de piedras de trueno, algo así. Es lo que está a un lado del puente natural donde estuvimos, y también hay una caminata que nos lleva a la playa, pero esa sí no es peligrosa, porque aquí abajo ya andando había unos señores que tendrían como unos 70 años y llegaron allá abajo muy a gusto, estaban ahí sentados en sus sillas viendo y disfrutando pues la vista, muchachos. Después, muchachos, pues estuvimos ahí unos días, como 2-3 días ahí en ese lugar. Sí, fueron 3 días, los que estuvimos descansando después de haber ya recorrido más de 17, 18 horas, porque todo es camino. Bueno, juntando todas las horas, porque en sí ya ahí eran 3 días, ¿sí me entienden? 3 días para llegar hasta ese punto. Y espero, muchachos, que se hayan ya inscrito. Aquí dice seguir, quiere decir que ya se registraron, que ya están inscritos, que ya me están siguiendo. Gracias, muchachos, muchas gracias, los agradezco. Y pues para traerles más videos de estos, muchachos, voy a seguir trayendo este tipo de videos que encuentre yo en cualquier parte de Estados Unidos, y después veremos si traemos de otras partes del mundo, muchachos. Pero sí, recomendable, muchachos, que se animen, muchachos y muchachas, a salir y a buscar lugares bonitos. Hay mucha belleza por doquier, muchachos, por doquier. Tu pueblo es bello. Donde tú estés hay belleza, pero hay que buscarla y hay que verla. Entonces tú puedes ir, no tienes que ir tan lejos. Si no tienes dinero, bueno, pues puedes salir a dar una caminata. Si estás en la ciudad, pues hay lugares que tú puedes salir a relajarte. Por ejemplo, aquí en Los Ángeles, California, a 40 minutos a la redonda vas a encontrar bosques, vas a encontrar desiertos, vas a encontrar nieve. Entonces, es un privilegio tener todo eso aquí cerquita, muchachos. Entonces, y en cualquier parte que te encuentres, haz lo mismo, no vivas en una burbuja. Busca divertirte, conocer el mundo. Y bueno, muchachos, esto es todo. Brooklyn, les voy a traer el siguiente video, los mejores puentes e intersecciones de California. Pásenla bonito, nos vemos en el siguiente video.